¿Hasta cuándo seguirá perdiéndose en los laberintos militantes, policiales y judiciales la pista de Jorge Julio López? Este hombre valiente que por dar testimonio fue 2 veces secuestrado y desaparecido. ¿Hasta cuándo seguiremos aceptando los días sin López? ¿Se convertirán en costumbre al paso del tiempo? Esto escribían Eduardo Galeano en la contratapa de un libro publicado por Werner Pertot y Luciana Rosendo, dos periodistas que hace una década ya escribieron el libro Los días sin López, el testigo desaparecido en democracia. Un libro muy interesante que cuenta y relata un poco las idas y vueltas judiciales, los entramados policiales detrás de la desaparición, de la segunda desaparición, ¿no?, de Jorge Julio López. Como decíamos recién, se cumple hoy un aniversario número 18 años sin Jorge Julio López, es mucho tiempo. Son 18 años preguntándonos no solamente dónde está, sino esa consigna que quedó muy marcada y que la retomaba Galeano respecto a qué te podés acostumbrar, ¿no? Estamos hablando de un desaparecido en democracia en el 2006, justamente, cuando estaba testificando y cuando estaba yendo a conocerse y a testificar como querellante en juicio de lesa humanidad en puntual contra el genocida Miguel Echecolás, que había sido su torturador y había sido parte del circuito de detención y exterminio en el cual había estado detenido Jorge Julio López entre el 76 y el 79. Muy importante, ¿no?, para la ciudad de La Plata. Creo que vos, Goyo, como platense lo tendrás más palpable, lo que fue, ¿no? Jorge Julio López era un albañil y militante de Los Hornos. Y ha marcado mucho. Yo creo que muchos otros hemos conocido esa historia recién, sí, Jorge Julio López, pero más identificar qué significaba el recorrido de López ese día antes de desaparecer, quién era Echecolás y demás. Me parece que son cosas, al igual que la noche de los lápices, lo hablábamos acá, que se vuelven mucho más palpables cuando llegás a la ciudad de La Plata y esa lucha se te impone, ¿no? Se te mete adelante de la cara y o la esquivás o te haces carne de esa búsqueda. El 18 de septiembre justamente del 2006, cuando era el día anterior a la condena a Echecolás, queda con un sobrino. Él sale de su casa, camina por Los Hornos unas cuadras, lo ven varios vecinos y desde ese momento no se tiene más noticias de él. Recordemos, Jorge Julio López sabía mucho, había visto mucho, había declarado y aportado muchísima información en los juicios de lesa humanidad. Y de hecho lo vamos a escuchar. Esta es una de sus declaraciones, una partecita muy breve. En YouTube está entera, la declaración es muy importante, en la cual justamente menciona a Miguel Echecolás, que obviamente quedó condenado a perpetuo, tiene muchas condenas perpetuas, ahora falleció el año pasado, ¿no? Sí. Pero una figura muy oscura que se sabe, siempre se supo, estuvo detrás de ese secuestro, de esa segunda desaparición, y que también seguía manejando, ¿no? Claro. Los hilos principalmente de la policía bonaerense, que se cree, o se sabe, mejor dicho, que es uno de los grandes actores detrás de la desaparición de Julio López. Lo vamos a escuchar justamente a él declarando en uno de los juicios de lesa humanidad. Yo soy detenido en mi casa. Va el señor Echecolás y se establece en un auto con el señor Guayama como chofer. Después me suben a un carro marco y ahí me ven dando coca. Veía todo, no se quedó nunca pronto. Bueno, ahí lo veíamos, hay mucho documental audiovisual, libros, hay mucha literatura y bibliografía sobre Jorge Julio López, invitamos obviamente a leer todo ello, y también hay muchas actividades todos los años, ¿no? Su hijo principalmente, Rubén López, un gran militante, que de hecho le mandamos un saludo en este día, siempre nos ha bancado mucho y se ha acercado acá y hemos escuchado mucho de él, ¿no? Y aprendido mucho de su lucha, un hijo que se puso, ¿no?, a la cabeza, como muchas organizaciones y organismos de derechos humanos, la búsqueda y la lucha en contra de la impunidad. Porque también, así como se cumplen 18 años de su desaparición, se cumplen 18 años de impunidad, porque nunca hemos tenido todavía justicia por Jorge Julio López. Y en este caso, lo que decidió Rubén, junto a las organizaciones que lo acompañan, en este caso de la Fundación Construyendo Conciencia, fueron 18 días
en 18, o sea, en realidad se llaman 18 en 18, Sí. Y justamente eran 18 días de actividades a partir de estos 18 años Claro. que se cumplieron. Así que desde hace 18 días, desde que arrancó septiembre, se están haciendo distintas actividades, colocaciones de relocalizaciones de estatuas y homenajes, pintura de murales, actividades, charlas, se hicieron en Berisso, en La Plata, en Los Hornos. Por ejemplo, en el día de hoy va a haber una inauguración de un aula en la Facultad de Periodismo, Sí. a nombre de Jorge Julio López, con un mural muy lindo que ya está ahí, justo en el día de ayer lo vimos. También a las 12:30 horas va a haber un acto y colocación de la imagen en el patio de la UNLP, en el rectorado. Eso a las 12:30, así que se pueden acercar también. Y a las 13 horas va a haber una escultura en homenaje a Jorge Julio López en 8:51. Eso hoy, ahora, imagínate, en 1 hora y media pasa esto. Sí. Durante todo el día va a haber actividades. Claro. Va a haber un acto de la multisectorial también en la Plaza Moreno. Son muchas las cosas que suceden para recordar y seguir reclamando justicia y basta de impunidad por la desaparición de Jorge Julio López. Entre muchas de esas cosas, algo muy interesante que se hace desde, estamos hablando de 18, hace 16 años, se hace la vigilia en Radio Futura. Sí. Una radio compañera de acá de la Ciudad de Plata que en la esquina de 5 y 75 todos los años hace una vigilia sonora. Sí. En el caso de ayer, desde las 20 horas hasta hoy, a las 9 de la mañana, estuvieron los y las compañeras bancando, haciendo radio toda la noche. Sí. Nos acercamos en el día de ayer con algunos de los compañeros de trinchera y estuvimos también participando de la vigilia. Muy interesante, vayan al portal de Radio Futura porque van a poder recuperar lo que fue no solo la vigilia sonora, sino muchas notas interesantes sobre lo que sucedió. De hecho, la lectura que hice al comienzo parte también del libro que estaban vendiendo en la jornada de ayer. Y bueno, esa vigilia está ahí presente para que la puedan escuchar. Así como, bueno, ahí está algunos de los diseños, a donde vayan los iremos a buscar. Bueno, Futura, la realidad es que, bueno, pasó mucha gente por el estudio en el día de ayer. Estuvo Aníbal Natiuk, que cuando lo suban yo lo voy a recomendar porque es una charla muy interesante. Sí. Con Aníbal Natiuk, que contaban ayer, participó todos los años, digo, nunca faltó a esa vigilia y se va dando como un crecimiento Claro. de la conversación muy interesante, así como, bueno, Guadalupe Godoy, digo, Natiuk y Godoy, porque formaron parte de los equipos de abogados, justamente, Claro. de Jorge Julio López, así que dos figuras muy importantes, con entrevistas muy interesantes, hubo música, hubo lectura, hubo entrevistas muy interesantes, así que recomiendo que se acerquen a escuchar esto, a recuperarlo ahí en el portal de Radio Futura, porque también es un acto muy militante, muy importante de los compañeros y compañeras que terminaban a las 9 y a las 9 arrancaban con el programa diario. Claro, sí, sí, sí. Una locura. Así que hermosa. Ahí hubo para tomar, hubo para comer en la esquina de Villa Elvira, la histórica esquina de Radio Futura. En este caso, en el 18º homenaje a Jorge Julio López, en este 18º año sin él, que implica justamente una continuidad de la lucha en contra, como decíamos, de la impunidad, también en búsqueda de construir mejor y más memoria en tiempos donde, bueno, tenemos básicamente diputados que visitan genocidas, tenemos una presidenta que reivindica, o hace apología, mejor dicho, de la dictadura, y también tenemos, bueno, un presidente que minimiza Sí, lo que pasó, o le llamó excesos, ¿no? En su momento. claro. Así que en estos tiempos mucho, mucho más importante poder reivindicar y seguir hablando de Jorge Julio López. Efectivamente, sí, todo lo que sucedió, o sea, lo mismo que sucede con los crímenes que sucedieron en la última dictadura, bueno, así siguen sucediendo el día de hoy, mientras no se cambie, digamos, la carátula de Julio López, que está desaparecido a día de hoy, va a seguir siendo un delito que lo está haciendo el Estado argentino. Es cierto, no sabemos quién, o sea, no hay fehacientemente quién fue, más allá de la ligazón que tenía Echecolás con la policía bonaerense, efectivamente, mientras su cuerpo no aparezca, ¿no? Y mientras no rompan el pacto de silencio, claro, también. porque hay mucha gente, o sea, Echecolás está muerto, ¿no? Sí. Pero hay mucha gente que está viva y sabe efectivamente qué pasó con Jorge Julio López. Hasta que esto no suceda, el Estado argentino
no es garante al menos del derecho a la vida. Así es, y a la identidad también, Y a la identidad. y sumo algo, de paso ligándolo a lo de los diputados libertarios, porque ayer hubo movimientos con respecto a eso, y justamente Benedict Beltrán, que era el que organizó la visita a los genocidas en las cárceles, en Ezeiza particularmente, Rocío Bonacci, Guillermo Montenegro, Alida Ferreira y Fernanda Araujo, que los 5 estuvieron visitando genocidas, no se presentaron en el día de ayer en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos de la Cámara de Diputados, donde tenían que ir a, defenderse, o por lo menos a justificar, a dar cuenta de por qué habían hecho lo que hicieron. No fueron, enviaron comunicados, y por otra parte, la que sí fue es Lourdes Arrieta. Recordemos que ella dice que la engañaron y que no quería estar ahí, quien hace semanas abandonó La Libertad Avanza, en realidad medio que la fletaron, y mostró chats y fotos dando cuenta del aval de Martín Menem sobre esta visita a los genocidas. Martín Menem, que se había querido hacer el desentendido, ¿no? Ya van entonces... Que después los audios y demás demuestran que entendía. Sabía muy bien, y de hecho fomentó y apoyó, porque recordemos que los diputados libertarios fueron con no solo el aval de la Cámara de Diputados, sino que con recursos de la Cámara, con las combis mismas de las cámaras. Más de 2 meses van todavía, no hay ninguna respuesta al respecto. Seguimos esperando la declaración entonces y ver qué movimientos va a tomar la Cámara de Diputados en contra justamente de esto, entre algunas otras cosas. Pablo Yonto, que es representante legal de Hijos Capital, pidió ser querellante justamente en la causa que investiga estas irregularidades de la visita de los diputados de La Libertad Avanza a genocidas. Así que eso es un poco la actualización de lo que pasa, porque como decimos, la desaparición de Jorge Julio López sigue siendo vigente. También en muchos casos la apología a la dictadura o el negacionismo están entre nosotros, está latente, mucho más quizás que en otros tiempos, y tenemos que hablar de eso para poder combatirlo. 10:30 de la mañana, vamos a escuchar un poco de música y volvemos con muchas más noticias.